Cristo vino con la naturaleza de Adán antes de la caída, con el cuerpo de Adán después de la caída, se enfrentó las batallas que Adán se enfrentó y muchas más, y vivió una vida perfecta sin pecado para mostrar a todo el universo. Adán pudiera ver, porque aquí estaba la acusación de Lucifer. No, Adán nunca pudo obedecer y Cristo mostró sí pudo. Y yo obedecí. Entonces, porque yo obedecí, tengo derecho a la vida, ahora se le doy mi vida a mis criaturas y yo voy a morir la muerte de ellos. Muy buenos días, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Que el Señor les pueda bendecir grandemente. Como ustedes saben, queridos amigos, hermanos, hemos estado estudiando 19 temas de la naturaleza de Cristo en el canal. Este tema sería el tema número 20. Hemos llevado 19 temas hablando solamente de la naturaleza de Cristo. Hemos visto primeramente en qué naturaleza venimos nosotros, hablando de las tendencias heredadas y cultivadas. Hemos visto todas las citas bíblicas y del espíritu de profecía hablando sobre este tema, y también las citas controversiales, también las citas de las pasiones y propensiones, las citas de los pioneros. También hemos visto todo lo que aconteció por los años 1920, 1930, el cambio doctrinal en 1957, y también hemos visto lo que aconteció después del cambio doctrinal. Hemos estado estudiando una secuencia de temas de la historia adventista en cuanto a la naturaleza de Cristo. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo actualmente interpretan los teólogos de la nueva era. Por ejemplo, ahí tú ves en tu pantalla a teólogos prominentes en el adventismo. Yo sé que conoces, aunque sea a uno de ellos, y hoy vamos a ver por qué realmente necesitamos desenmascarar el error. No vamos a tocar el carácter de la persona, pero así como desenmascaramos a Leroy Fromm, a Roy Allen Anderson, a Walter Reed cuando se unieron con Donald Grey Barhouse y Walter Martin, de la misma forma necesitamos ver por qué hoy la nueva teología ha cambiado su postura y está predicando doctrinas de hombres, apartándose de la verdad de cómo se predicó hace más de 100 años. Pero para poder comenzar con el estudio, vamos a hacer una oración. Aquí yo me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en la oración. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por todo lo que nos has dado, también por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que puedas ayudarnos a comprender tus santas escrituras y de esa manera no caer en vientos doctrinales, más bien desenmascarar el error y así estar alertas y alertar al pueblo para lo que se viene, Señor. Te pedimos que puedas acompañarnos y puedas abrir nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo pedimos. Amén. Para poder comenzar, vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a abrir las Santas Escrituras para comenzar con este estudio. Segunda Timoteo, el capítulo 2, el verso 3 nos dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Podemos ver que hoy en día se ha cumplido 2 Timoteo, el capítulo 2. Muchos se han apartado de la sana doctrina, se han apartado de la verdad que habla la palabra del Señor. Se han apartado de los pilares de nuestra fe adventista, la cual uno de esos pilares es los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y hablar del Hijo de Dios, hablar de Cristo Jesús y su naturaleza es tan maravilloso, queridos hermanos, y a la vez, a lo largo del transcurso de este tiempo, hemos visto que es muy controversial. Pero si no tenemos la verdadera doctrina en este punto, tristemente vamos a fracasar en nuestro carácter y nunca vamos a ser participantes de la naturaleza divina. En otras palabras, sería que nunca vamos a llegar al carácter de Cristo en esta tierra, nunca vamos a llegar a la perfección la cual Cristo tenía en esta tierra si no tenemos la sana doctrina. Necesitamos totalmente estar anclados en los firmes fundamentos y columnas de la fe. Voy a leer Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 235, el párrafo 2.
Como pueblo, hemos de mantenernos firmes en la plataforma de la verdad eterna, que ha resistido la prueba y el examen. Hemos de aferrarnos a las seguras columnas de nuestra fe. Los principios de la verdad que nos ha revelado Dios son nuestro único fundamento verdadero. Nos han hecho lo que somos. Debemos aferrarnos a las columnas principales de nuestra fe, para no poder caer en los vientos de doctrina. A lo largo del transcurso de esos videos hemos ido desenmascarando a muchos teólogos de la nueva teología desde el cambio doctrinal de 1957 con preguntas sobre doctrina. El día de hoy vamos a ver videos hablando sobre este tema. Les voy a mostrar videos de aquellos pastores corporativos nominales que están predicando falsa doctrina en cuanto a la naturaleza de Cristo. Y es muy triste, queridos hermanos, cuando vemos los videos y vemos cómo distorsionan la palabra de Dios. Por eso hoy más que todo vamos a ver y refutar las ideas de aquellos teólogos de la nueva teología. Vamos a empezar con un pastor corporativo que dice de la siguiente manera. Entiendo que Jesús nació de María gracias al Espíritu Santo y dejó su divinidad para tomar nuestra humanidad y hacerse semejante a nosotros. Fue tentado, sufrió y tuvo necesidades igual que nosotros, pero no tuvo pecado gracias a su constante comunión con el Padre. Y nos dejó como ejemplo su vida. Ahora, ¿podemos decir que su naturaleza humana era pecaminosa aunque no cometió pecado? Porque si su naturaleza era divina, entonces no fue semejante a nosotros. ¿O fue concebido como Adán, con una naturaleza humana no caída? Gracias por su respuesta. Y ahí, Leandro, ¿Jesús vino como Adán o vino con una tendencia pecaminosa? ¿Cómo fue el nacimiento de Cristo? Buenísima pregunta de nuestra televidente. Mira, mi hermana, si Jesús tuviese una naturaleza pecaminosa, Él no podría ser la solución de nuestro problema, pero Él sería parte del problema. Entonces solamente un ser con una naturaleza interna perfecta podría pagar el precio por nuestra transgresión. Voy a leer un texto que usted citó muy bien y que dejará muy claro que nosotros no somos realmente iguales a Jesús, solamente en el aspecto físico. En el aspecto físico, Jesús vino con la naturaleza de Adán después del pecado. Hasta mismo porque Isaías 53 enseña que Jesús no tenía belleza, pero en el aspecto espiritual, Jesús vino con una naturaleza perfecta, porque, del contrario, Él no podría ser la representación del Cordero perfecto sacrificado en lugar del pecador. Voy a leer algunos textos para usted. El primer texto se encuentra en San Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mira, usted y yo somos el resultado de la unión de un óvulo pecador y un espermatozoide pecador. Jesús es el resultado de la unión de un óvulo pecador de María, pero sin un espermatozoide de un hombre pecador. Entonces Jesús no es igual a nosotros. Como dice Hebreos 2:17, Él es semejante a nosotros, no igual. Entonces es hasta mismo pecaminoso compararmos nuestra naturaleza con la naturaleza de Jesús, porque Jesús fue generado de una manera totalmente diferente de la nuestra. Bueno, ahora, ¿cómo podemos refutar esa idea? Ya que Él dio un texto bíblico, y cuando alguien da un texto bíblico tenemos que responder con otro texto bíblico para poder tener en cuenta en qué naturaleza vino Cristo.
En estos 19 temas ya hemos visto todo lo que tiene que ver con la Biblia y el espíritu de profecía, y también todo lo que dijeron los pioneros adventistas y todas las generaciones que pasaron en el siglo XX. Pero no está de más poder leer la cita que él leyó, la cual vimos en el video, la cual se encuentra en Lucas 1:35. Y dice así: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Muchos ponen este texto de Lucas 1:35 para decir que Jesús vino con la naturaleza de Adán antes de la caída. Y ellos dicen, Jesús tenía que ser santo, entonces su naturaleza también tenía que ser santa. Por eso dice, el santo ser que nacerá. Iba a ser imposible que Cristo venga con naturaleza pecaminosa, porque Él también se hubiera contaminado. Entonces Él tenía que venir santo desde el vientre. Y de esa manera, queridos hermanos, lo malinterpretan. ¿Qué quiere decir Lucas 1:35? Lucas 1:35 nos quiere decir que Jesús jamás pecó, porque Él es el santo ser. Esa es la explicación de Lucas 1:35. No nos quiere decir que Cristo vino con la naturaleza santa como Adán antes de la caída, no. Sino nos quiere decir que toda su vida fue perfecta. En toda su vida, Él no pecó. Y alguien que no peca es santo. Por eso Jesús fue un santo ser. Este texto no va más allá para poder interpretarlo de alguna u otra forma, buscando alguna lógica. Solamente es porque Jesús no pecó. Solamente eso, queridos hermanos. Cuando alguien le saque esta cita diciéndole Jesús vino con otra naturaleza, podamos ver que la palabra santo ser es porque Él era y es un santo ser. Y nos dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, la cual ese texto ha sido el texto clave de todos estos temas, de estos 19 temas, y también de este tema, el tema número 20 de esta serie de estudios. Entonces entendemos que Cristo tenía dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Las dos se unieron. La mensajera del Señor muchas veces escribe, la naturaleza humana se revistió con la naturaleza divina. Se unieron las dos naturalezas. Esa unión es un misterio. Entonces entendemos que cuando la palabra de Dios dice que Cristo tenía que venir en semejanza de carne de pecado, está hablando de su naturaleza humana. Y eso nos quiere decir que Cristo vino con nuestra naturaleza caída y pecaminosa, para poder darnos el ejemplo de una vida sin pecado y también para poder cumplir la santa ley de Dios, para desenmascarar los engaños de Satanás. Entonces, el Espíritu Santo vino sobre María, la cual es un misterio. La palabra de Dios nos dice que es un misterio. Jesús no tuvo una participación de un hombre, o sea, de un espermatozoide. No tuvo una participación. Jesús nació de María y el Espíritu Santo actuó, la cual dijimos que es un misterio. Y de esa manera Cristo nació de mujer, pero Cristo tuvo una genealogía. Esa genealogía nos habla el libro de Mateo, el capítulo 1. Tú puedes ver todo capítulo 1 de Mateo y capítulo 3 de Lucas para ver la genealogía de Cristo. Dios quería mostrarnos que Cristo tenía una naturaleza humana y también tenía una genealogía, así como nosotros tenemos una genealogía. Entonces, de esa manera podemos ver que Él es igual a nosotros en el momento del nacimiento. Obviamente que no hubo una participación de un hombre. En ese sentido, Jesús no fue igual a nosotros. Pero ¿en qué sentido Cristo fue igual a nosotros? Y solamente recordemos la genealogía de Cristo. Ahí estaba Rahab, quien fue prostituta y ramera en Jericó. Ahí estaba Ruth, una mujer pagana de Moab. Ahí estaba David, quien agradó a Dios, pero también cometió muchos pecados. Quien se acostó con la mujer de su prójimo y asesinó
al esposo de Betsabé. Ahí estaba Roboam, estaba el rey Abías, el rey Ocosías, el rey Joram, Amón, Joacim, Joaquín, estaba Sedequías, quien hizo lo malo ante los ojos de Dios, y también estaba el cruel Manasés. Entonces así podemos ver la genealogía de Cristo, de todos los que ya mencionamos. Y nosotros sabemos que el pecado no se hereda. Nosotros no heredamos el pecado cuando nacemos, heredamos las tendencias a pecar, que es muy distinto, no nacemos pecadores. Entonces Jesús también tenía que heredar las tendencias al pecado. Y eso nos dice el deseado de todas las gentes. Yo sé que ya leímos esta cita, pero nuevamente vamos a analizar lo que dice el deseado de todas las gentes. La página 32, el párrafo 3 nos dice: como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Entonces Cristo vino con la gran ley de la herencia. Heredó de sus antepasados terrenales aquellos efectos. Por ejemplo, aquí nos dice: la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. La cita nos dice: como cualquier hijo de Adán. Cristo no dijo: yo soy Dios, entonces tengo que venir con la naturaleza de Adán antes de la caída para poder vencer el pecado. No. Cristo vino aceptando los efectos de la gran ley de la herencia para compartir nuestras penas y tentaciones y así darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Pero hemos escuchado en el video, la nueva teología dice: no, Cristo no vino con la gran ley de la herencia. Cristo vino como Adán antes de la caída, sino él podría contaminarse con el pecado. Entonces ahí podemos ver que hay una confusión, hermanos. La nueva teología no entiende y no hace diferencia entre naturaleza pecaminosa y entre el pecado. Piensan que naturaleza pecaminosa ya es pecado. Esa es la nueva teología en los días de hoy. Nos dice Testimonio para la Iglesia, el tomo 9, la página 57, el párrafo 1. Cristo era la majestad del cielo, el príncipe de la vida. Sin embargo, se humilló como hombre y se hizo obediente a toda la ley de Dios. Pasó por el suelo que debe pisar todo hombre que toma su nombre, y salió de su prueba puro y sin mancha de pecado. Él fue nuestro ejemplo en todo. Cristo se hizo obediente a la ley de Dios, la cual nosotros también debemos pasar por el mismo terreno, la cual Cristo pasó. Y así Cristo vino para compartir nuestra naturaleza, para que nosotros podamos compartir su naturaleza, hermanos. Ahora vamos a ver el segundo video. Vamos a ver lo que dice Reinaldo Siqueira cuando le preguntaron en qué naturaleza vino nuestro Salvador. Es un video de 5 minutos. Vamos a analizar lo que hoy responde la nueva teología para poder definir este aspecto, para no caer en ese viento de doctrina. ¿Jesús fue divino, humano, con pecado o sin pecado? En esta edición de ASN TV hablaremos sobre la naturaleza de Cristo. Para ello vamos a hablar con el doctor Reinaldo Siqueira. Él es rector del Seminario Adventista Latinoamericano de Teología para la Iglesia Adventista en 8 países de América del Sur. Acompáñame en esta entrevista. Pastor, la Biblia demuestra en su contexto que Jesús tenía la naturaleza de Adán antes o después de la caída. ¿Qué nos puede decir al respecto? La Biblia es muy clara que Jesús es plenamente Dios, pero se tornó hombre. San Juan en su Evangelio dice que al principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Y este verbo creó todas las cosas. Sin él, nada que se creó, fue creado, se vino a existir. Sin embargo, la Biblia dice que este verbo que era Dios se tornó carne. Y esta expresión carne habla de la naturaleza humana. Y dice, y habitó entre nosotros, ¿no? ¿Cómo fue esta tornarse carne? ¿A qué nivel Jesús se tornó carne? Yo creo que este tema, Pablo, en su epístola a los Filipenses, lo trata muy bien en el capítulo 2. Dice que Jesús existía en la forma de Dios. Y la palabra morfé, que aparece ahí,
quer dizer la misma naturaleza y esencia de Dios. Y dice, y él era igual a Dios. Entonces Jesús tenía la naturaleza, la esencia de Dios y era igual al Padre. Pero dice que sin embargo, siendo Dios, él dejó todo y se tornó hombre. Y ahí usa interesante la palabra, porque dice, semejante a los hombres, tomando la forma de hombre. Y aparece la palabra morfé. Esa palabra morfé, forma, quiere decir que él tenía la naturaleza, ¿no? Y la esencia del hombre. Él era un hombre como nosotros. Sin embargo, él no era igual a nosotros, porque dice semejante a nosotros. ¿En qué Jesús? Entonces Jesús era Dios en naturaleza y forma, en su esencia, y era igual al Padre. Pero sin embargo, él era hombre en su forma, naturaleza, esencia, la palabra morfé, ¿no? Y sin embargo era semejante a nosotros. Entonces había alguna diferencia. Esa palabra hace una total diferencia allí, ¿verdad? Semejanza. Semejanza implica que la palabra que aparece en griego, homoios, quer dizer que era parecido, pero no es igual, exacto, ¿no? Mientras que la palabra morfé, que para nosotros forma, puede ser algo superior o dice así, externo, ela, sin embargo, implica esencia, naturaleza. La palabra esquemazo, que en griego quer dizer semejante por fora, pero no en esencia. De onde vem nuestra palabra esquema, ¿no? Pero morfé en griego quer dizer semejanza en esencia, en naturaleza. Jesús era hombre, pero distinto de nosotros. En lo que él era distinto. El mismo Pablo, en el libro de Hebreos, nos dice que en el capítulo 4, que él era hombre como nosotros, fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Ahí está la diferencia. Entonces, Pablo, él es semejante a nosotros como un todo, es un hombre. Pero la diferencia de nosotros es que él no tenía pecado. Pero la gente se pregunta, ¿es pecado un hecho, un acto? O sea, porque no practicó pecado, porque no hizo pecado, o no tenía la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. En eso entonces, por ejemplo, en la primera de Juan, capítulo 4, el apóstol Juan dice que Jesús no tenía pecado. Pero sería simplemente hecho o naturaleza. Jesús mismo contestó eso diciendo a sus discípulos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, que ahí venía el enemigo, el príncipe de este mundo, que no tiene nada en mí. Muy interesante, pastor. Entonces no había pecado en él, y ni siquiera naturaleza, ni siquiera la influencia del pecado. Entonces Jesús era así. En esto, cuando miramos esto, Carol, que es muy interesante, ¿no? Jesús no era ni semejante a Adán antes de la caída, ni después de la caída. Porque Adán, antes de la caída, tenía una naturaleza física perfecta, lleno de salud, de vigor. Jesús vino con una naturaleza humana ya fragilizada por miles de años de decadencia, de empobrecimiento de nuestra naturaleza. A causa del pecado, ¿verdad? A causa del pecado. Adán tenía mejor capacidad física, pero Jesús era semejante a Adán porque no tenía la tendencia para el pecado. Exactamente. Porque si Jesús tuviera la tendencia para el pecado, también Jesús necesitaría de un Salvador. Exactamente. ¿No? Pero así vino para mostrar que él podía, que el ser humano antes de la caída podía observar la ley de Dios y nos rescatar como ser humano de la muerte. Ahí podemos ver nuevamente la confusión entre naturaleza pecaminosa y cometer pecado. Aquí muy bien dijo Reinaldo Siqueira, si Jesús tuviera naturaleza pecaminosa con sus tendencias a pecar, él también necesitaría de un Salvador. Eso es lo que piensa hoy la nueva teología, la nueva generación de teólogos adventistas, queridos hermanos. Y muy bien dice la palabra de Dios, la cual ya mencionamos, Romanos 8:3, en semejanza de carne de pecado. Pero hemos visto en el video, cuando Reinaldo Siqueira dice, la palabra de Dios dice semejanza. Y eso quiere decir que Cristo no tenía que venir con nuestra naturaleza pecaminosa, porque Él también hubiera necesitado un Salvador. Ahí está el problema de entender la palabra semejanza. Y es verdad que la palabra semejanza
no es lo mismo que igual, porque Dios creó al hombre a su semejanza, no lo creó igual. Pero tenemos que entender que la palabra semejanza, ahí podemos ver en la pantalla, que en el griego quiere decir homoioma, forma, semejanza, parecido, semejante. Entonces, el sinónimo de la palabra semejanza es parecido, similar. Y así también se escribe en Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero ¿cuál es el problema de esta palabra con muchos que malinterpretan? Ellos dicen, ya ve, la palabra de Dios dice semejanza. Entonces Jesús no tenía que venir con nuestra naturaleza caída y pecaminosa, solamente semejante en el aspecto físico, pero su naturaleza era la naturaleza de Adán antes de la caída. Por eso dice semejanza. Y muchas veces me han dicho estas palabras, así como lo dijo Reinaldo Siqueira, la cual muchos pastores corporativos nominales también tienen esa misma forma de explicar. Pero me fui a un diccionario, la cual quiero compartirles en este momento. Ahí puedes ver en tu pantalla, el diccionario Bain, diccionario expositivo. Y me impresionó lo que dice este diccionario, hablando de la palabra semejante o semejanza. Y voy a dar lectura lo que dice el diccionario Bain. Homoioma denota aquello que es hecho semejante a algo, una semejanza. Inciso A, Apocalipsis 9:7, semejanza, parecer. Inciso B, Romanos 1:23, semejanza de imagen. Filipenses 2:7, semejante a los hombres. La expresión semejante a los hombres no implica por sí misma y aún menos excluye o disminuye la realidad de la naturaleza que Cristo asumió. Pablo dice justamente, hecho a la semejanza de los hombres, debido a que Cristo, aunque ciertamente hombre perfecto, era debido a la presencia en él de la naturaleza divina, no simple y meramente un hombre, sino el Hijo de Dios encarnado. Gifford citando a Meyer. Esa es la verdadera explicación, hermanos, y esta parte voy a recalcar de la cual ya leí. Y aún menos excluye o disminuye la realidad de la naturaleza que Cristo asumió. En otras palabras, cuando la palabra de Dios dice en Romanos 8:3 o en Filipenses 2:7 o en Hebreos 2:17, hablando el apóstol Pablo al decir semejante a sus hermanos, no quiere decir que Cristo vino con otra naturaleza. O sea, eso no disminuye la realidad de la naturaleza que Cristo asumió, o sea, la nuestra. Eso quiere decir que Cristo tenía una naturaleza divina. Solamente por eso. Nosotros no tenemos naturaleza divina. Cristo sí la tuvo. Por eso la palabra de Dios dice semejante. Solamente porque Él tuvo la naturaleza divina. Aunque nunca la utilizó y siempre estaba velada en Él, la palabra de Dios dice semejante a sus hermanos porque Él tenía naturaleza divina. Y también porque Él era Dios en la carne. Y Él es único porque Él nunca pecó. Con nuestra naturaleza pecaminosa, Él nunca transgredió la santa ley de Dios. Entonces ya sabemos cómo responder cuando alguien nos diga, mira, aquí en la Biblia dice semejante, entonces Jesús tenía otra naturaleza en su naturaleza humana. Pero eso es lo que no quiere decir el texto bíblico en su contexto. Pero en su naturaleza humana, Él aceptó los efectos de la gran ley de la herencia con sus tendencias y propensiones al pecado. O sea, Él aceptó nuestra condición al nacer. No podía ser de otra manera, no podía ser de otra forma. Pero hoy la nueva teología no lo entiende de esa manera y para ellos es imposible que Cristo venga como nosotros con la gran ley de la herencia, como lo dice la mensajera del Señor. No logran entender y no pueden explicar. Pero esa es la verdad bíblica, queridos hermanos. Y Siqueira también mencionó este texto bíblico, Juan 14:30, la cual dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Ahora la nueva teología menciona este texto para decir que Cristo no podía ceder a la tentación como nosotros cedemos. O sea, muchos dicen de esa manera.
Ellos dicen que Jesús vino con la naturaleza de Adán antes de la caída, sin pasiones, sin propensiones al pecado. Por eso el diablo no podía tentarlo como a nosotros, porque nosotros caemos y caemos en el mal. Pero ¿qué dice el deseado de todas las gentes? Yo sé que ya leímos esta cita, pero es muy importante leerla otra vez. La página 98, el párrafo 4 nos dice: no había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él, y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Y amén por la cita. Cristo no respondió ningún sofisma del diablo, ni en pensamiento él consintió en pecar. Pero lo que más me asombra es que la mensajera del Señor dice que así también nosotros podemos hacer como Cristo lo hizo. En Cristo estaba el Espíritu Santo morando en él. Entonces Cristo vino para compartir nuestra naturaleza, para que nosotros podamos ser participantes de su naturaleza divina. Si Cristo no hubiera venido con nuestra naturaleza caída y pecaminosa, nosotros jamás pudiéramos ser participantes de su naturaleza divina. Eso es lo que no entiende la nueva teología. Necesitamos entender esta parte y este asunto, porque si no, nunca vamos a poder vencer el pecado. Porque solamente siendo participantes de la naturaleza divina, vamos a vencer al mal, vamos a vencer al diablo y vamos a vencer al pecado solamente por la fe. Solamente por la fe, y que el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, pueda habitar en nosotros. Y también la mensajera del Señor pone esta cita en el conflicto de los siglos, hablando sobre la última generación, la cual lo vamos a leer al final de este estudio. Y así como dijo Reinaldo Siqueira, Jesús no vino con la naturaleza de Adán antes de la caída, ni con la naturaleza de Adán después de la caída. Está poniendo una tercera opción para la naturaleza de Cristo. Lo mismo que hizo Tim Poirier al sacar los escritos de Henry Melville, que también estudiamos ese tema, el tema número 13 de esta serie de estudios. Entonces, esa tercera opción no existe de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y el espíritu de profecía, queridos hermanos. Y voy a leer esta cita, la cual también lo leí estudios anteriores. Letters and Manuscripts, el volumen 18, el año 1903, el párrafo 14. Al venir como lo hizo, como hombre, para enfrentar y ser sometido a todas las malas tendencias de las que el hombre es heredero, trabajando de todas las maneras concebibles para destruir su fe, hizo posible que él mismo fuera abofeteado por agentes humanos inspirados por Satanás, el rebelde que había sido expulsado del cielo. Ahí muy bien dice la mensajera del Señor que Cristo vino sometido a todas las malas tendencias, la cual el hombre es heredero. Entonces Jesús heredó las tendencias al pecado, pero en él se escribe el santo ser. Y ahora vamos a hablar de un libro. Este libro que tú puedes ver, la cual titula El carácter de Dios y la última generación. Estaba leyendo este libro porque realmente al leer el nombre de los autores he pensado que era un libro de la nueva teología. Y sí, es un libro de la nueva teología, queridos hermanos. Escrito por Jiri Moskala y John C. Peckham. Ahí tú puedes ver en la pantalla algunos hombres que escribieron en este libro. Por ejemplo, Félix H. Cortés, Peter Swanson, Richard M. Davison, Dennis Fortin, Ranko Stefanovic y Woodrow Wilson. Todos son pastores adventistas de la corporación. Y me asombró bastante lo que leí, porque en este libro, si tú lo lees en su contexto, quiere decirte que la última generación de adventistas o la última generación de santos no va a alcanzar la perfección.
así como Cristo estaba en esta tierra. No va a alcanzar la santidad así como Cristo estaba en esta tierra. No va a tener el carácter de Cristo en esta tierra. A esa conclusión llega el libro. No he podido leerlo todo, pero sí lo he leído. Lo que realmente me interesaba, por ejemplo, el capítulo 8 que titula Jesucristo, nuestro Salvador y ejemplo. Y quería ver lo que dice la nueva generación de teólogos, porque es muy importante que nosotros conozcamos y nos informemos. Y realmente me llevé muchas decepciones, queridos hermanos, al poder leer este capítulo, porque realmente está cambiando la naturaleza de Cristo y pone algunos argumentos que podría decir no van al caso del tema. Confunden primeramente lo que es el pecado y empieza una cadena de errores teológicos, y tristemente al final te dice que nunca vamos a poder llegar a ser como Cristo en esta tierra, y ponen citas de Ellen White pero a su favor, explicando que nunca la última generación va a alcanzar la santidad. En otras palabras, podríamos decir que el pecado siempre va a estar en nosotros y nunca vamos a poder dejar el pecado. Así en pocas palabras, queridos hermanos. Y por eso quiero compartirles algunas citas, ya que estamos estudiando lo que la última generación de teólogos habla sobre la naturaleza de Cristo, la cual dista mucho de lo que dijeron los pioneros adventistas, empezando por la Mensajera del Señor, Waggoner, Jones, Prescott y muchos más, quienes defendieron la verdadera naturaleza de Cristo. Y ahora quiero dar lectura a lo que dice el capítulo 8. Y este capítulo lo escribió Darius W. Hankiewicz. Espero haberlo pronunciado bien. Y dice de la siguiente manera: este niño especial no debía volverse santo, como se esperaba de otros seres humanos, sino que sería santo por naturaleza desde el momento de su concepción. Los escritores del Nuevo Testamento nunca discuten de qué manera tal nacimiento podría ser posible o qué tipo de naturaleza tenía Jesús. Cuando la palabra de Dios dice el santo ser que nacerá, hemos visto que se refiere a su vida santa. Pero cuando la nueva teología dice naturaleza santa, es muy distinto, porque dice, sino que sería santo por naturaleza. Jesús por naturaleza era santo, o sea que él no tenía naturaleza pecaminosa. En otras palabras, hermanos, esa palabra realmente causa mucha controversia, pero si lo entendemos a la luz de la ley de Dios, entonces todo ya se aclara. Y así podemos entender la palabra naturaleza santa y naturaleza pecaminosa. Y lo que está diciendo ahora la nueva teología es lo que también se escribió en la lección de escuela sabática, la cual lo estudiamos en el canal, que Jesús vino con una naturaleza santa, la cual ya lo refutamos con varias citas bíblicas y con varios textos del espíritu de profecía, la cual no es de esa manera. Y sigue diciendo la página 212 del carácter de Dios y la última generación. Del mismo modo, Ellen White observa que, si bien la naturaleza de Cristo era santa y pura, seguía siendo tentado en todos los puntos como nosotros somos tentados. La Mensajera del Señor jamás escribe que la naturaleza de Cristo era santa y pura en su humanidad. Obviamente que ella menciona que la naturaleza de Cristo es impecable. ¿Y por qué menciona ella esas palabras? La cual tú vas a encontrar en Mensajes Selectos tomo 1, en Mensajes Selectos tomo 3 y en otros escritos. Porque Jesús jamás pecó, por eso su naturaleza humana es perfecta e impecable, solamente porque Él nunca pecó, pero otros entienden de distinta forma. Ahora Ellen White también escribe naturaleza santa y pura refiriéndose a su naturaleza divina, pero cuando ella escribe naturaleza caída o naturaleza pecaminosa, no es lo mismo al decir naturaleza santa, son dos polos opuestos, dos palabras distintas. Entonces Ellen White jamás escribe de Jesús que tenía naturaleza santa, más bien escribe todo lo contrario. ¿Entendemos, queridos hermanos? Como la nueva teología dice, Ellen White también dice que Jesús tenía naturaleza santa y pura. Y en muchas ocasiones Ellen White dice que Jesús tenía vida santa. La palabra de Dios también lo dice.
que Él nunca pecó, que es muy distinto. Tenemos que entender esa distinción. Vida santa en Cristo Jesús, totalmente santo, pero su naturaleza era la nuestra. Y voy a seguir dando lectura al mismo libro, a la página 219. Esta declaración me indigna bastante. Pero si la naturaleza humana de Jesús era exactamente la misma como la nuestra, entonces por lógica se podría concluir que los seres humanos recién nacidos tampoco necesitan un Salvador, porque nuestra naturaleza estaría caída, pero no corrompida. De acuerdo con esta posición, no nacemos pecadores y comenzamos a necesitar un Salvador cuando comenzamos a pecar. ¿Hemos entendido lo que hemos leído? ¿Qué dice hoy la Nueva Teología? Ellos dicen, si la naturaleza de Jesús era como la nuestra, entonces Él también tendría que necesitar a un Salvador. Porque nosotros cuando nacemos necesitamos un Salvador. Entonces Jesús cuando nació, si era igual a nosotros, entonces también Él necesitaría un Salvador. Ya que Jesús no necesitó un Salvador en su niñez o cuando era bebé, entonces su naturaleza no es igual a la nuestra. ¿Ven esa comparación? Esa comparación la cual no sé cómo llamarlo, ilógica. Y esto no tiene lógica porque Jesús es la salvación. Él es nuestra salvación, hermanos. Él no necesitó Salvador porque Él es la salvación. Solamente al ver esta declaración puedo discernir que la Nueva Teología no entiende lo que es el pecado. Si no entendemos lo que es el pecado, vamos a agarrar diferentes vientos doctrinales. Y así vamos a llegar a esta conclusión, la cual hemos leído. La ley de Dios no puede condenar al bebé, porque el bebé no nace con pecado. La Nueva Teología dice, si el bebé no nace con pecado, entonces no necesita de un Salvador cuando nace. Obviamente nosotros, o los bebés, cuando nosotros éramos bebés y los bebés de hoy, necesitan un Salvador. Pero ellos no tienen el conocimiento del bien y del mal. ¿Cómo vamos a pensar de esa manera, yo diría? Y otra cosa más. Aquí la Nueva Teología te está diciendo que tú naces con pecado, la cual es una doctrina del vino de Babilonia. Porque dice, de acuerdo con esta posición, no nacemos pecadores. Ahí empieza totalmente mal. Nosotros nacemos con tendencias al pecado, que es muy distinto. Pero la Nueva Teología te dice hoy, nacemos pecadores. Esa es la posición de la Iglesia Adventista Corporativa, hermanos, que nacemos con pecado. Incluso muchos dicen que antes de nacer ya éramos pecadores. Y así lo predican, y así está en el libro, así lo estamos leyendo. Pero ¿qué predicaban los pioneros adventistas? ¿Qué se predicaba hace más de 100 años en la iglesia original adventista? Dice la Signs of the Times, el 21 de enero de 1889. Van a ver que totalmente dista de la Nueva Teología de hoy. No es que los hombres nazcan en el mundo directamente condenados por la ley, porque en la infancia no tienen conocimiento del bien y del mal, y son incapaces de hacerlo, sino que nacen con tendencias pecaminosas debido a los pecados de sus antepasados. Y cuando Cristo vino al mundo, vino sujeto a todas las condiciones a las que están sujetas los demás niños. Así pensaba la iglesia en los años 1889. Y aquí estamos tomando el ejemplo de Elliot J. Wagoner, quien predicó el mensaje de la justificación por la fe y también predicó la verdadera naturaleza de Cristo. Muy bien ellos sabían que la ley no condena nuestra naturaleza, que la ley condena cuando uno comete el pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley. Muy bien los pioneros adventistas sabían la sana doctrina. Y ahí Wagoner escribe, nacen con tendencias pecaminosas debido al pecado de sus antepasados. Y así también Jesús tendría que nacer bajo las mismas condiciones como los demás niños. Con eso totalmente la Nueva Teología se ha ido al suelo, hermanos. Es ilógico pensar como piensa hoy la Nueva Teología. Es ilógico, hermanos. No es un pensamiento bíblico, como lo estamos leyendo en la Signs of the Times, escrito por Elliot J. Wagoner.
Y vamos a seguir leyendo lo que dice la Nueva Teología. El mismo libro, la página 220 y la página 221. ¿Necesitaba realmente la naturaleza humana de Jesús ser exactamente como la nuestra para que Él sea nuestro ejemplo? Si no, ¿no tendría alguna ventaja sobre nosotros? La respuesta es no. Jesús no necesitaba ser exactamente como nosotros para ser nuestro ejemplo. No necesitaba ser como nosotros, cargado con inclinaciones heredadas al pecado. Le bastó que se hiciera plenamente humano para cumplir el propósito de su venida, es decir, para redimir a la humanidad y capacitar a los hombres para que se convirtieran en hijos de Dios. Entonces la Nueva Teología te dice, Jesús no necesitaba venir al mundo como nosotros venimos, cargado con inclinaciones heredadas. Solamente que se hiciera humano, así sea con la naturaleza de Adán antes de la caída, iba a bastar para que Él pueda hacernos hijos de Dios. Imagínense ese pensamiento, un pensamiento del vino de Babilonia. Y vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía para ver cuán errado está ese pensamiento al decir, Jesús, si vino con naturaleza de Adán antes de la caída, la cosa es que Él venga porque Él tenía que hacernos hijos de Dios. No era importante que Él venga con las tendencias heredadas de sus antepasados. Vamos a ver que esta cita refuta totalmente lo que la Nueva Teología predica. La cita se encuentra en la Review and Herald el 18 de febrero de 1890. La mensajera del Señor estaba dando un discurso el 29 de enero de 1890 en Battle Creek, Michigan. La cita también se encuentra en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 477, el párrafo 2. Y dice, me han llegado cartas que afirman que Cristo no podría haber tenido la misma naturaleza que el hombre, pues si la hubiera tenido, habría caído bajo tentaciones similares. Si no hubiera tenido la naturaleza del hombre, no podría ser nuestro ejemplo. Si no hubiera sido participante de nuestra naturaleza, no podría haber sido tentado como lo ha sido el hombre. Si no le hubiera sido posible rendirse ante la tentación, no podría ser nuestro ayudador. Fue una solemne realidad que Cristo vino para reñir las batallas como hombre en lugar del hombre. Su tentación y victoria nos dicen que la humanidad debe copiar el modelo. El hombre debe llegar a ser participante de la naturaleza divina. ¿Ven cuán errado está la Nueva Teología al decir, la cosa es que Jesús vino como humano para que nosotros podamos ser hijos de Dios? No es necesario que Él venga con nuestra naturaleza caída y pecaminosa para darnos el ejemplo. Pero aquí muy bien dice la mensajera del Señor, si Cristo no hubiera venido con nuestra naturaleza, Él no hubiera sido nuestro ejemplo. Y está hablando aquí en el contexto de la naturaleza caída y pecaminosa, hermanos. Si Cristo no hubiera venido con la gran ley de la herencia y con sus tendencias hacia el pecado, Jesús no hubiera sido nuestro ejemplo. No hubiera reñido las batallas que Él tenía que reñir. No hubiera sentido la tentación como nosotros lo sentimos. No hubiera sido nuestro ayudador cuando nosotros somos tentados. No lo hubiera sido. Entonces, totalmente la Nueva Teología, ven cuán dañado está. Ven cuánto dista de lo que dice la palabra de Dios y los testimonios y de lo que se escribió antiguamente en el tiempo de los pioneros. Si cambiamos su naturaleza o si decimos, no es importante que Él venga con mi naturaleza para ser mi ejemplo, solamente que Él venga como humano, entonces nunca vamos a llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Y ese resultado sería que nunca vamos a llegar a vencer el pecado, hermanos. ¿Ven cuán distorsionado está la Nueva Teología? Nos hemos dado cuenta. Te han cambiado a tu Cristo, te han cambiado al Cristo de la Biblia. Nos han cambiado, hermanos. Y puedo decirles, al leer el libro, que tiene muchas citas del Espíritu de Profecía que se puede rescatar. O sea, cuando tú lees y ves su bibliografía, más que todo, donde sacaron las citas, podemos ver que podemos sacar muchas citas de este libro. En otras palabras, es un libro que te habla de la verdad y el error unidos. Entonces, esa amalgama, podríamos llamarlo de esa manera, es el libro, el carácter de Dios y la última generación. Te habla la verdad, pero también lo junta con la mentira, para así hacerte creer que jamás vas a llegar a vencer
el pecado como tal. Jamás vas a llegar a ser participante de la naturaleza divina. Jamás vas a llegar a ser perfecto y tener un carácter la cual Cristo tuvo en esta tierra. Si leemos este libro u otro libro de la nueva teología de la corporación, examinémoslo muy bien. Porque como les mencioné y les menciono otra vez, tiene muchas citas del espíritu de profecía que son buenas y se puede rescatar. Pero el comentario de estos hombres tristemente ya está tergiversado, ya está distorsionado, como lo hemos visto en la cita que hemos leído. Y lo que más me apena es que todos los teólogos que salen de Andrews o de otra universidad adventista acreditada por el Estado, tristemente salen con ese pensamiento teológico, la cual no es bíblico. Salen con ese pensamiento corrompido de lo que es la naturaleza de Cristo y muchas doctrinas más que ya ha abandonado la corporación. Y los nuevos jóvenes que están siendo pastores están siendo instruidos por estos hombres que se han apartado de la palabra de Dios y del espíritu de profecía. Ahora voy a mostrarles un video. Vamos a escuchar muy bien lo que dice el video. Yo sé que ustedes conocen a este predicador, pero vamos a ver que su comentario no tiene que ver nada de lo que dice la Biblia y los testimonios. Ahora vuelvo a la pregunta original. ¿La iglesia adventista es Babilonia? ¿Quién se atreve a decir tal cosa? A la luz de lo que nosotros hemos estudiado aquí. Por eso la hermana White dice, en la cita que leímos al comienzo, no hemos de pensar que los escogidos de Dios que están tratando de andar en la luz componen Babilonia. Las denominaciones religiosas caídas son Babilonia. Y la iglesia adventista no es una denominación religiosa caída. Lean ustedes el manual de la iglesia, lean ustedes el libro Las 27 doctrinas fundamentales de la iglesia. Ahora puede haber divergencias entre nosotros, por ejemplo, la naturaleza de Cristo. Puede haber divergencias en detalles, pero la misma hermana White ha dicho que en esos detalles puede haber divergencias. Algunas cosas no las entenderemos sino hasta que lleguemos al reino. Ahora, creamos lo que creamos de la naturaleza de Cristo, yo sé una cosa, y es que es posible vencer como Cristo venció. Sea lo que sea que usted diga de la naturaleza de Cristo, antes de la transgresión de Adán, después de la transgresión de Adán, o parte antes y parte después, lo más importante, lo principal, lo fundamental es que si nosotros dependemos del poder de Dios como Cristo dependió del poder de Dios, podemos vencer como Él venció. Yo sé que la mayoría de los que están viendo este video conocen a este predicador. Tal vez podría decir casi todos conocen a Esteban Bohr. Pero me impresionó bastante lo que él dijo. Podemos tener divergencias entre nosotros. Por ejemplo, la naturaleza de Cristo. Si tú piensas que Cristo vino con naturaleza de Adán antes de la caída o con naturaleza de Adán después de la caída, la cosa es que nosotros podemos vencer como Él venció. Ese pensamiento lo tiene hoy la nueva teología, hermanos. Ese pensamiento no es bíblico porque esta doctrina es clave para poder vencer el pecado. Esta doctrina es clave para poder realmente ser participante de la naturaleza divina. Y si nosotros decimos, al final de cuentas, nosotros podemos vencer como Cristo venció, si tú crees como la prelapsaria o la poslapsaria. No, hermanos, no es de esa manera. Si nosotros creemos en la falsa doctrina, nunca vamos a poder vencer como Cristo venció. Entonces ahí se cumple lo que dice la Escritura. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Si alguna persona, algún hermano piensa de esa manera, nosotros podemos andar predicando con ese hermano o esa iglesia o ese sistema organizacional. Podemos seguir andando juntos si no piensa de una manera bíblica. La palabra de Dios en Amós 3:3 es muy clara, hermanos. Es muy clara al mencionar, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Ahora, yo sé que has escuchado sermones de Esteban Bohr. He escuchado bastantes sermones de este tema porque como estaba estudiando este tema he buscado información de todo lugar, he buscado videos de lo que dicen los pastores adventistas nominales y así. Yo sé que Esteban Bohr tiene muchos temas hablando de la naturaleza de Cristo. Y sí, puedo asegurar que él cree
que Jesús vino con naturaleza caída en muchos de sus videos. Y él cuenta también el cambio doctrinal que hubo en la iglesia. Él cuenta lo que aconteció para 1957 con Donald Grey Barhouse, con Walter Martin, con Leroy Froome, con Roy Allen Anderson, con Walter Reed y con todo el cambio doctrinal que hubo para ese tiempo. He visto sus videos y él cuenta y dice, Jesús vino con nuestra naturaleza caída. Él lo dice, pero esta presentación que hemos escuchado, él dice lo contrario a lo que predica en muchas ocasiones. Y solamente quiero dar lectura a algunas citas para poder ver cuán importante es entender que si nosotros no tenemos la verdadera doctrina, en otras palabras, si nosotros estamos en contra de que Cristo vino con naturaleza caída, entonces nunca vamos a poder vencer el pecado. Vamos a ver esta cita que está tan clara para poder discernir y no caer en ese viento doctrinal. De Joe Instructor, en español sería el instructor de la juventud. El 25 de abril de 1901, el párrafo 11 dice, el enemigo fue vencido por Cristo en su naturaleza humana. El poder de la divinidad del Salvador estaba oculto. Venció en la naturaleza humana confiando en Dios para obtener poder. Este es el privilegio de todos. En proporción a nuestra fe será nuestra victoria. Si nosotros queremos vencer como Él venció, entonces tenemos que aceptar que Cristo venció al diablo en la cruz con la naturaleza caída y pecaminosa, hermanos. Porque su poder divino, su divinidad estaba oculto en Cristo en la cruz. Entonces es el privilegio de todos nosotros. Todos nosotros podemos vencer como Cristo venció si nosotros estamos seguros que Él venció con nuestra naturaleza pecaminosa. Ven cuán importante es entender y no decir cualquiera de las dos. La cosa es vencer como Cristo venció. No podemos decir esas palabras. Y nos dice el deseado de todas las gentes, la página 275, el párrafo 1. La vida de obediencia del Salvador sostuvo los derechos de la ley, probó que la ley podía ser guardada en la humanidad y reveló la excelencia del carácter que la obediencia desarrollaría. Todos los que obedecen como Él obedeció declaran igualmente que el mandamiento de la ley es santo y justo y bueno, como lo dice Romanos 7, el verso 12. Jesús probó que se puede cumplir los mandamientos de Dios, porque aquí nos dice, probó que la ley puede ser guardada en la humanidad, y de esa manera, por nuestra obediencia, podemos desarrollar ese carácter perfecto. Solamente por su obediencia y por su naturaleza humana que se aferró a su Padre Celestial. Y así como nos dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así venció Cristo, sometiendo su voluntad a su Padre. Y de esa manera Él obedeció y nosotros podemos obedecer y obtener su carácter solamente por la fe. Y aquellos que obedecen pueden decir, como dice en la palabra de Dios, hablando de la ley, el mandamiento es santo, justo y bueno. Otra cita, Letters and Manuscripts, el volumen 6, el año 1890, la humillación de Cristo. Dice así el párrafo 8. La humanidad perfecta de Cristo es la misma que el hombre puede tener a través de la conexión con Cristo. Como Dios, Cristo no pudo ser tentado más de lo que no fue tentado por su lealtad en el cielo, pero como Cristo se humilló a la naturaleza del hombre, pudo ser tentado. Cristo se humilló a nuestra naturaleza, pero nosotros al ver ese ejemplo podemos copiar ese carácter y ser perfectos en Cristo Jesús. Solamente al ver cómo se humilló tomando nuestra naturaleza. Entonces no podemos decir en cualquier naturaleza. La cosa es vencer como Él venció. Ese pensamiento no es del espíritu de profecía, hermanos. Y si ese pensamiento no es de los testimonios, entonces nosotros estamos errados y estamos pensando como piensa la nueva teología. Y a lo largo de los años Esteban Bohr ha predicado sermones hablando sobre la naturaleza de Cristo y la última generación. Y ahora les voy a poner un fragmento de su sermón para poder entender que la posición que él toma en los días de hoy podría decir que es una posición que
la Biblia y los testimonios no dicen como tal. O sea que no es una posición bíblica la cual da su punto de vista en este video. Vamos a tomar mucha atención. La Iglesia lleva más de medio siglo discutiendo o tratando de llegar a un consenso en cuanto a este punto que tiene que ver con la naturaleza de Cristo. ¿Okay? La pregunta viene de nuestro hermano Rolando. Nos dice el hermano acerca de la naturaleza con que Cristo vino. Recién escuché que vino con la naturaleza física degradado por los años de pecado, pero con la naturaleza moral de Adán antes del pecado. Escuché que a esto se le llama prelapsario. Entonces, él está diciendo que lo que él escuchó fue que Jesús vino con la naturaleza física caída, pero con la naturaleza moral no caída. ¿Okay? Algunos también le han llamado a esto bilapsario, o sea, ambas. Me gustaría que pueda ahondar más sobre este tema que yo escuché. Así que esta es la pregunta de nuestro hermano Rolando. Muy seguramente el hermano Rolando, Pastor Bor, tuvo que haber escuchado alguna de sus exposiciones en relación con la naturaleza de Cristo y las dos posiciones, la posición prelapsaria y la posición poslapsaria, ¿no? La posición prelapsaria, pues, es la que presenta que Cristo vino a esta tierra con una naturaleza impecable, como era la naturaleza de Adán antes de la caída. Y la posición poslapsaria, pues es que Cristo vino a esta tierra con una naturaleza como la de Adán después de la caída, quiere decir con la posibilidad o con esa propensión humana al pecado, en su naturaleza caída. Así que estas son las dos posiciones que como Iglesia Adventista conocemos. De paso, la Iglesia Adventista, hasta donde yo tengo entendido, Pastor Bor, no tiene una posición exacta en relación con este tema. Tenemos teólogos en ambos temas. Incluso, y esos dos grupos de teólogos presentan citas de Elena White para respaldar cada una de las dos posiciones, ¿verdad? Entonces, es un tema que pienso que todavía está en estudio, como muchos otros temas de la teología adventista. Pero ¿quién que usted, como la persona más autorizada para que pueda guiarnos, pastor, en este tema de la posición prelapsaria, la humanidad de Cristo antes, como si fuera Adán antes de la caída, o poslapsaria, entonces como si fuera la naturaleza de Cristo después de la caída de Adán? Es interesante, no solamente hay dos posiciones entre los eruditos de la iglesia en general, sino en el Centro de Investigación Bíblica, que son los que realmente filtran todo para ver si es ortodoxo. Entre ese grupo también hay personas que tienen una posición y la otra posición. Ahora, muy interesante. Yo tengo una tercera posición. Okay. No creo que Cristo vino con la naturaleza de Adán antes de la transgresión, ni con la naturaleza de Adán inmediatamente después de la transgresión. Yo creo que Jesús vino con la naturaleza de Adán ya regenerada por el Espíritu Santo. Es decir, del Adán convertido. Exacto. Okay. Porque no es posible vencer el pecado con una naturaleza pecaminosa que no ha sido regenerada por el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús nacido de nuevo, si podemos decirlo de esa manera. Entendido. Y por eso Jesús pudo vencer. Ahora, hay ciertos puntos que para mí no son negociables cuando uno habla de esto. En primer lugar, el Señor Jesucristo no tuvo ninguna ventaja que nosotros no podamos tener para vencer el pecado. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no dice, todo lo puedo menos vencer el pecado en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos con el poder de Dios, incluyendo vencer el pecado. En segundo lugar, el Espíritu Santo que estuvo accesible a Jesús es el mismo Espíritu Santo que es accesible a nosotros. Nosotros podemos heredar una nueva naturaleza regenerada por el Espíritu Santo que puede vencer el pecado. Ahora, esto ha sido un conflicto muy grande en la iglesia adventista, las dos diferentes posiciones. Y a veces se torna tan académica la discusión que nos olvidamos que Dios quiere que nosotros vivamos lo que nosotros estamos predicando. Primeramente, antes de poder ir al punto de la explicación que da Esteban Bor,
tengo que mencionarles que la Iglesia Adventista sí tiene una posición oficial. Su posición oficial es la Biblia y el espíritu de profecía. Pero estoy hablando de la Iglesia Adventista original que nació en 1844, aquella que conserva los pilares de la fe, aquella que conserva las verdaderas columnas y las doctrinas que siempre nos han caracterizado como adventistas del séptimo día. Esa iglesia es la que tiene la Biblia y los testimonios como base para poder decir que Cristo vino con naturaleza pecaminosa. Esa iglesia, hermanos, no la iglesia adventista nominal corporativa, porque esa iglesia nominal tristemente está desviando con el vino de Babilonia en cuanto a este tema. Y ya lo hemos visto en el libro El carácter de Dios y la última generación, y con todos los teólogos que tristemente han distorsionado la palabra de Dios. Entonces, ¿qué posición toma Esteban Bor? Una persona hizo una pregunta a su programa diciendo: he escuchado que Jesús vino con naturaleza de Adán después de la caída, en su naturaleza física, pero en su naturaleza moral o espiritual antes de la caída. Por favor, explíquenme este asunto. Entonces le dan a Esteban Bor para que él pueda explicar ese asunto. Y Esteban Bor dice: yo no creo que Cristo vino con la naturaleza de Adán antes de la caída, ni tampoco con la de Adán después de la caída. Yo tengo una tercera opción. Entonces, al decir tercera opción, ya tristemente podemos decir que es otro punto de vista que no es bíblico. Porque es naturaleza de Adán antes o naturaleza de Adán después. Es una de dos. No podemos poner una tercera como lo puso la corporación adventista. Entonces Esteban Bor está diciendo: yo no creo como la de Adán antes ni como la de Adán después. Obviamente él lo está diciendo en el contexto de la caída, pero él lo interpreta de que Jesús nacido de nuevo. O sea, él puso una tercera opción a la naturaleza de Cristo, diciendo que él vino regenerado por el Espíritu Santo. Entonces podemos ver que esa tercera opción es neutra, y la mensajera del Señor jamás utilizó esa palabra regenerado. Y antes de poder tomar algunas conclusiones de lo que hemos escuchado de Esteban Bor, quiero dar lectura a lo que dice el deseado de todas las gentes, la página 91, al párrafo 3. No sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. Durante 4000 años la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podría rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Cuando la hermana White menciona humanidad degenerada, no está diciendo que Jesús tomó o tuvo naturaleza degenerada, o naturaleza concupiscente, o naturaleza corrompida. No. La hermana White está diciendo que Jesús tomó las flaquezas de la humanidad. Y también él tomó la gran ley de la herencia y nuestra naturaleza pecaminosa con sus propensiones, como ya mencionamos antes. Eso es lo que está diciendo, para poder rescatarnos del fondo del pecado, para poder hacernos libres del pecado. Entonces podemos ver que en contraste con esta cita, no vamos a encontrar ninguna cita que la hermana White diga Jesús nacido de nuevo, o nació con una naturaleza regenerada. No vamos a encontrar en ningún lugar del espíritu de profecía cuando la mensajera del Señor menciona esas palabras. Pero es verdad que nosotros debemos tener una nueva naturaleza en Cristo al nacer de nuevo. Eso es muy importante que entendamos. Queridos hermanos, como dice Colosenses 3:10, y habiéndoos revestido de la nueva naturaleza, que se renueva hasta el conocimiento pleno, conforme a la imagen de su Creador. Entonces debemos revestirnos de la nueva naturaleza, la cual sería ser participantes de la naturaleza divina. Eso es totalmente cierto, hermanos. Pero decir que Jesús vino nacido de nuevo, o sea, que Él nacido de nuevo, eso es una posición la cual puedo ver que no es del espíritu de profecía. O sea, la hermana White nunca tomó esa tercera opción, la cual toma Esteban Bor. Y voy a ponerles algunos puntos, la cual pude escribir en la computadora para poder compartirles con ustedes, para ver que esa tercera opción jamás lo predicó Ellen White.
Punto número 1. Al decir la tercera opción, Esteban Bor, en otras palabras, quiere decir ni con la prelapsaria ni la poslapsaria. Pero yo sé que muchos me dirán que Esteban Bor se estaba refiriendo en el contexto de la naturaleza caída. Pero cuando decimos, yo creo una tercera opción, estamos diciendo ni la de Adán antes, ni la de Adán después. Entendemos nosotros que él quiso decir que Cristo vino con naturaleza caída. En el contexto de la caída, Jesús nació, nacido de nuevo. Entonces, ese término vamos a analizarlo con los puntos que he podido considerar para poder estar en contra de esa posición. Número 2. La mensajera del Señor en todos sus escritos jamás utilizó las palabras Cristo vino con naturaleza regenerada por el Espíritu Santo, o que Jesús nació, nacido de nuevo. Punto número 3. La posición de Bor no es nueva. Thomas Davis, quien fue coeditor de la Review, tomó una posición idéntica a la cual toma Esteban Bor. Si nosotros vamos a ir a los escritos de Thomas Davis, la cual lo analizamos en el canal en el tema número 11, vamos a ver que Thomas Davis también dice que Jesús nació, nacido de nuevo, y que Cristo vino con naturaleza caída regenerada por el Espíritu Santo. Puedo ver que Esteban Bor leyó el libro de Thomas Davis para poder sacar esa conclusión. Pero tú puedes ir ahí al estudio que hicimos, o bueno, que hice, el tema número 11. Si quieres ver el video, ahí analicé muchas citas de Thomas Davis para poder estar en contra de lo que él dijo. No todo lo que él dijo, porque mucha verdad dijo Thomas Davis, pero algunas cosas no lo dijo de acuerdo a lo que decía la mensajera del Señor, y lo propio hace Esteban Bor. Número 4. Si Jesús hubiera nacido de nuevo, entonces la hermana White no diría como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. ¿Cuál es el punto principal de que Jesús nació, nacido de nuevo? En otras palabras, es que Jesús, cuando nació de María, él ya vino convertido, como una persona es convertida. Entonces Jesús vino con la naturaleza de Adán después de la caída, pero regenerado. O sea que en el vientre de María Jesús tenía naturaleza caída, pero ya estaba regenerado por el Espíritu Santo al nacer. Eso es lo que dice Esteban Bor, la tercera opción que él da. Pero si fuera de esa manera, como lo dice Esteban Bor, la mensajera del Señor no escribiría como cualquier hijo de Adán aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Cuando nosotros nacemos, queridos hermanos, nosotros no nacemos nacidos de nuevo, no nacemos con naturaleza regenerada por el Espíritu Santo. Si fuera de esa manera, como dice Esteban Bor, la hermana White estaría errada en esta cita del deseado de todas las gentes. Si dice como cualquier hijo de Adán, aceptando esos efectos de todos sus antepasados, entonces nosotros no nacemos nacidos de nuevo. Punto número 6. Al hablar la hermana White de cómo Cristo venció, pone Santiago 4:7. Por fe se sometió a la voluntad de su Padre y así nunca hubo pecado en él, pero no usa la palabra regenerada. La mensajera del Señor, cuando habla de Cristo, cómo venció él, usa Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa cita bíblica la mensajera del Señor usa para Cristo Jesús. Entonces Jesús se sometió a su Padre y nunca cayó en la transgresión. No usa la palabra regenerada. Número 7. Jesús aprendió la obediencia, Hebreos 5:8, y escogió lo bueno, Isaías 7:15. Él no vino inapto para obedecer o programado, sino cómo se cumpliría la Escritura condenó al pecado en la carne. Yo sé que cuando se dice que Jesús vino nacido de nuevo, se está diciendo que Jesús ya vino como convertido. Y obviamente un convertido también puede caer. Pero esta opción hace notar que Jesús ya vino como programado para poder obedecer. Eso es lo que hace notar esta tercera opción. Y yo sé que Esteban Bor dice, Jesús no tuvo ninguna ventaja sobre nosotros, dice él. Pero al decir que él nacido de nuevo, ¿acaso no sería una pequeña ventaja que él tuviera, la cual nosotros no tenemos? Esa es la pregunta.
como dice la palabra de Dios, Jesús aprendió la obediencia. Jesús no vino nacido de nuevo. Entonces pienso lo que dice la Escritura, o sea que Él no vino programado directamente para poder obedecer la ley de Dios, sino que Él aprendió, sus padres le enseñaron, y así Él escogió lo bueno. Cuando Él escogió lo bueno, entonces Él escogió servir a su Padre Celestial, y el Espíritu Santo lo estaba guiando. Y a ese punto vamos a ir al punto número 8. Por eso Dios escogió 2 padres consagrados para que puedan guiar al Hijo de Dios. No podía escoger a cualquier hombre y a cualquier mujer. Entonces Dios sabía quiénes iban a ser sus padres y por eso les instruyó para que puedan guiar al Hijo de Dios. Y como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. De esa manera instruyeron a Cristo Jesús para que Él no pueda apartarse del camino. Punto número 9. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento, así como estaba Juan el Bautista. ¿Acaso Juan nacido de nuevo? Y la hermana White dice, si los padres vivieran en comunión con Dios, también esperarían esa promesa de que el Espíritu Santo amoldará a los pequeños. Entonces tenemos que entender que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Y eso no quiere decir que Jesús venga con naturaleza de Adán antes de la caída. La hermana White escribe del profeta Juan, o sea, de Juan el Bautista, que él estaba lleno del Espíritu Santo. Y recordemos que Juan el Bautista también tenía naturaleza pecaminosa y él era un pecador. O sea, todos hemos pecado. El único que no pecó con naturaleza pecaminosa en esta tierra fue Cristo Jesús. Entonces en Juan también se cumplió que el Espíritu Santo estaba desde su nacimiento de Juan. Y así también escribe la mensajera del Señor. Los padres vivieran en comunión con Dios, el Espíritu Santo puede estar en los niños, o sea, puede guiarlos desde su concepción, o sea, cuando ellos ya nacen. Depende de los padres. Y Zacarías y Elizabeth han sido unos padres ejemplares para Juan, y José y María también para Jesús. Por eso Cristo aprendió la obediencia. Pero sí sabemos que a los 12 años Jesús ya sabía que era el Hijo de Dios. Número 10. La tercera postura que Bohr propone no la encontramos en el espíritu de profecía, mas Jesús nacido de nuevo, no desde el vientre de María, sino en el sentido de ejercitar fe, así como en su bautismo, la cual no necesitaba, y así nos dio un ejemplo en todo para vencer el pecado con una naturaleza pecaminosa. En ningún lugar del espíritu de profecía vamos a encontrar la opción que da Esteban Bohr en ese video o en sus prédicas hablando sobre este tema. Pero sí es importante entender que Jesús nació de nuevo, o sea, en el sentido de que Él ejercitó fe, no en el sentido de que Él era un pecador para nacer de nuevo. Es lo mismo como en su bautismo. Jesús se bautizó para darnos el ejemplo, pero no era esencial que Cristo se bautizara, porque nosotros nos bautizamos para tener una nueva vida y dejando el pecado atrás. Jesús jamás tuvo que dejar ningún pecado porque en Él no había pecado. Entonces Jesús nació de nuevo para darnos el ejemplo de ejercitar esa fe. O sea, nos dio ejemplo en todo, hermanos. Jesús nació de nuevo, así también nosotros debemos nacer de nuevo. ¿Entendemos? Pero no nació de nuevo en el vientre de María. Si fuera de esa manera, Él tendría una ventaja sobre nosotros. ¿O ustedes qué dicen, hermanos? Y número 11. Nosotros debemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Y eso implica nacer de nuevo. O sea, nosotros debemos nacer de nuevo para poder llegar a ser participantes de la naturaleza divina, queridos hermanos. Entonces la tercera opción que da Esteban Bohr, como mencioné, no lo encontramos en los testimonios, pero no podemos ir más allá de lo que nos ha sido revelado. Por ejemplo, nos dice Letters and Manuscripts, el volumen 10, el año 1895, el párrafo 17. Fue tentado en todo, como el hombre es tentado, sin embargo se lo llama aquello santo. Es un misterio que nos explica a los mortales el que Cristo pudiera ser tentado en todo según nuestra semejanza, y sin embargo estar sin pecado. La encarnación de Cristo siempre ha sido y seguirá siendo un misterio. Entonces lo que yo veo de acuerdo al estudio que tuve con la Biblia y el espíritu de profecía es que Jesús
vino con la gran ley de la herencia y como cualquier hijo de Adán, él aceptó esos efectos. O sea, él podía caer en la transgresión. Él no nació ya convertido desde bebé, como lo dice Esteban Bor. ¿Y por qué no pecó teniendo esas tendencias al pecado? ¿Por qué él nunca transgredió la ley? Eso es un misterio, como lo dice la mensajera del Señor. Es un misterio que no puede explicarse a los mortales, que Cristo sea tentado en todo y que Él nunca puede estar sin pecado. Y la encarnación de Cristo siempre ha sido y seguirá siendo un misterio. Entonces, en ese misterio nosotros podemos entender que podemos vencer como Cristo venció, porque Él vino con mi naturaleza caída y jamás cometió transgresión. ¿Ven cuál es la diferencia entre la posición de Bor y la posición que da la mensajera del Señor con todo lo que hemos estudiado? Y voy a dar lectura a lo que dice el deseado de todas las gentes, la página 621, el párrafo 4. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón, y si nosotros consentimos, se amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. La obediencia de Cristo procedía de su corazón. Siendo humano como nosotros, Él obedeció porque eligió obedecer. Y así también nosotros podemos hacer. Si nuestra mente, nuestra voluntad le sometiéramos a nuestro Dios, entonces solamente el impulso de nuestro corazón va a hacer que podamos servirle a Él y podamos elegirle a Él. Ahora vamos a ver el último video. Yo sé que muchos conocen a este predicador, realmente muy famoso, más que todo su papá, pero vamos a ver lo que dice. Yo sé que tal vez alguno de ustedes ya habrá visto el video, pero no está de más poder verlo en este momento. Cristo es Dios encarnado. Cristo se rebajó al nivel humano. El cuerpo de Cristo estuvo bajo las mismas influencias que nosotros tuvimos, aunque su naturaleza era la naturaleza de Adán. Cristo vino con la naturaleza de Adán. En teología llamamos eso de prelapsariano. Lapso es caída. Llamamos de prelapsariano. Cristo es el segundo Adán. Vino con la naturaleza de Adán para mostrar que Adán pudiera haber vivido sin pecado. Hoy día es muy común encontrar gente diciendo que Cristo vino con nuestra naturaleza pecaminosa. Y porque Cristo pudo vivir una vida sin pecado, usted y yo podemos aquí vivir una vida sin pecado, y eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Nosotros viviremos una vida perfecta cuando Cristo venga y lo que es corruptible se revista de incorruptibilidad. Nosotros no creemos en la perfección o en la última generación sin pecado. No creemos en eso. La Biblia no enseña eso. ¿Qué podemos decir del video que hemos visto? Yo solamente diría, si tomamos una posición errada de la naturaleza de Cristo, obviamente eso afectaría a la doctrina de la última generación, la cual nosotros creemos, lo que dice la palabra de Dios, que la última generación va a poder vivir como Cristo vivió en esta tierra, una vida sin pecado y una vida de perfección. Pero ¿qué dice Rubén Bullón? Jesús vino con la naturaleza de Adán para demostrar que Adán podría vivir sin pecado. La Biblia dice que Jesús es el segundo Adán, es verdad, pero no vamos a encontrar que Jesús pueda venir al mundo y demostrar a Adán que Adán podría vivir sin pecado. Es verdad que Jesús, al demostrar que nosotros podemos vencer, también demostró el fracaso de Adán, pero no es como dice Bullón Jr. Muy bien nos dice el libro de Hebreos, el capítulo 2, el verso 16, porque ciertamente no tomó la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la simiente de Abraham, porque le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos, para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote a lo que a Dios se refiere, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Muy bien lo dice la palabra de Dios, que Jesús vino a socorrer a los que son tentados y no tomó la simiente de los ángeles, no tomó esa naturaleza.
más bien tomó la simiente de Abraham, nuestra naturaleza caída, para poder socorrer a los que son tentados, socorrernos a nosotros. Entonces voy a dar lectura a lo que dice Mensajes Selectos, el tomo 3, la página 145, el párrafo 4. Su naturaleza, la de Cristo, humana, era creada, ni aún poseía las facultades de los ángeles, era humana, idéntica a la nuestra, estaba pasando por el terreno donde Adán cayó. Él estaba en lugar donde, si resistía la prueba en favor de la raza caída, redimiría en nuestra propia humanidad la caída y el fracaso desgraciado de Adán. Jesús es el segundo Adán, pero él pasó por el terreno donde Adán cayó, y de esa manera Jesús salió victorioso en la tentación allá en el desierto. Y nos dice muy bien el espíritu de profecía: Jesús, al desistir la prueba, redimió a la raza caída. Si bien Jesús redimió el fracaso de Adán, también nuestra raza caída, hermanos, no como lo dice Bouillon Jr. Jesús vino para demostrarnos que Adán podía vivir sin pecado, dijo él. Jesús vino para demostrarnos que nosotros podemos vivir una vida sin pecado, como lo dice el deseado de todas las gentes. Porque recordemos que Adán, antes de la caída, no tenía tendencias al mal. Vamos a leer Letters and Manuscripts, el volumen 14, el año 1899, el párrafo 7. No era un pecado que moraba en nosotros, porque Dios hizo a Adán según su propio carácter, puro y recto. No hubo principios corruptos en el primer Adán, ni propensiones o tendencias al mal. Adán era tan impecable como los ángeles ante el trono de Dios. Estas cosas son inexplicables, pero muchas cosas que ahora no podemos entender se aclararán cuando veamos cómo somos vistos. Entonces Dios hizo a Adán sin propensiones y tendencias al mal. Y ahora vamos a leer Letters and Manuscripts, el año 1892, la cual titula La naturaleza divina humana de Cristo. Esta cita totalmente está en contra de lo que enseña Bouillon Jr. Y dice: el único Hijo de Dios vino a nuestro mundo como hombre para revelar al mundo que los hombres podían guardar la ley de Dios. Satanás, el ángel caído, había declarado que ningún hombre podía guardar la ley de Dios después de la desobediencia de Adán. Reclamó toda la raza bajo su control. Entonces Cristo vino para poder guardar la ley de Dios. Y la acusación del diablo era que ningún humano podía guardar la ley de Dios después de la caída de Adán. No era antes de la caída de Adán. Jesús vino para guardar la ley de Dios y demostrarnos a nosotros que podíamos vivir una vida sin pecado. Para demostrarnos que en una naturaleza pecaminosa se podía guardar la ley y estar sin mancha de pecado. Y eso es lo que dice el espíritu de profecía, queridos hermanos. El diablo reclamó bajo su control este mundo, diciendo: jamás va a haber un hombre que pueda guardar la ley de Dios estando en un estado caído. Por eso Satanás se alegró cuando se enteró que Cristo vendría con una naturaleza caída. Se alegró con sus demonios diciéndole: vamos a vencer, porque Él vendrá con una naturaleza pecaminosa y lo vamos a vencer. Pero el que fue vencido fue Satanás. El que triunfó sobre el pecado fue Cristo y venció con nuestra naturaleza caída, queridos hermanos. En la cruz lo venció. Entonces, la declaración de Bouillon Jr. totalmente lo refutamos con esta cita de los testimonios. Por su vida y muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia, que el pecado podía ser perdonado y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. Las acusaciones de Satanás fueron refutadas. Dios había dado al hombre evidencia inequívoca de su amor. Entonces, cuando Cristo vino al mundo, desenmascaró los engaños de Satanás, diciendo que nadie puede guardar la ley de Dios. Entonces el diablo estaba tan acongojado y no podía soportar la idea de que un hombre que vino con naturaleza pecaminosa no podía caer en el pecado. El diablo no podía soportar esa idea. Por eso en la cruz él fue vencido, hermanos. Y Jesús demostró con su vida perfecta, con su vida sin pecado, que se podía guardar la ley perfectamente, como dice el deseado de todas las gentes. Y esta cita también lo leímos en anteriores estudios, pero no está de más poder leerla ahora. Signs of the Times, 17 de octubre de 1900, el párrafo 10.
Adán fue tentado por el enemigo y cayó. No fue el pecado interno lo que le hizo ceder, porque Dios lo hizo puro y recto, a su propia imagen. Era tan impecable como los ángeles ante el trono. No había en él principios corruptos ni tendencias al mal. Pero cuando Cristo vino a enfrentar las tentaciones de Satanás, llevó la semejanza de carne de pecado. En Adán no había ninguna inclinación. En Adán no había ninguna propensión. Era tan impecable. Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Pero cuando Cristo vino, Él vino en semejanza de carne de pecado, totalmente contrario a lo que Adán estaba en el Edén. Pero esta cita, muchos no lo aceptan. Muchos hermanos de iglesia, muchos corporativos, pastores nominales, no lo aceptan, hermanos. Pero sí damos gloria a Dios que muchos lo van a aceptar y van a vivir en sus vidas la sana doctrina. Y vamos a seguir viendo el video de Bullion Jr., para poder ver algunos aspectos más. Todos nosotros deberíamos querer ser perfectos, ¿está bien? Todos nosotros debemos querer vivir una vida sin pecado. Y honestamente quiero vivir una vida sin pecado. Y lucho mucho para eso. Pero yo sé que en esta tierra es imposible, por lo que me dice la palabra de Dios. Pero la propia Biblia, la palabra de Dios, dice que mi perfección existe en Cristo y no en mí. Y aquí está mi problema con esta gente, con estos sinceros y honestos hermanos que creen en el perfeccionismo. Ellos no se dan cuenta de que al querer creer en algo que no es bíblico, yo sin darme cuenta estoy rechazando el sacrificio de Cristo y reemplazándolo por el mío. Y queridos, yo sé que la expresión es dura, pero no hay nada más satánico que eso. Así como queremos decir que música A, B o C es satánica, perfeccionismos, también son satanismo. Es el intento de sacar o hacer a un lado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que está en el cielo, ministrando por nosotros. ¿Y por qué lo hace? Porque en la tierra vivió la vida perfecta. Cuando uno toma una posición errada sobre este tema, va a tomar otra posición errada. Y así, sucesivamente, va a ir tomando vientos de doctrina. Si cambiamos la naturaleza de Cristo, al final vamos a decir que nosotros nunca vamos a poder dejar de pecar. La doctrina errada de la naturaleza de Cristo, como lo predica la Corporación Adventista y tristemente muchos ministerios de sostén propio, va a llevar a que nunca puedan llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces van a pensar que el perfeccionismo es una doctrina satánica. Pero no, hermanos, no es de esa manera. Muy bien la palabra de Dios dice en Mateo 5:48, la cual Cristo mismo dijo: «Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». ¿Y ustedes saben qué dijo la mensajera del Señor al hablar de ese texto bíblico? El deseado de todas las gentes, la página 277, el párrafo 4. El ideal de Dios para sus hijos es más elevado de lo que puede alcanzar el más sublime pensamiento humano. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta orden es una promesa. Es una orden que Cristo nos dio a nosotros. Y esa orden es una promesa la cual está en la palabra de Dios. Si nosotros confiamos en su amor, le entregamos nuestra voluntad, totalmente nos entregamos por completo a Él, se cumplirá esta promesa en nosotros, hermanos. Y sigue diciendo el deseado: la intervención del tentador no ha de ser tenida por excusa para cometer una mala acción. Satanás se alegra cuando oye a los que profesan seguir a Cristo buscando excusas para su deformidad de carácter. Son estas excusas las que inducen a pecar. No hay disculpa por el pecado. Un temperamento santo, una vida semejante a la de Cristo, es accesible para todo hijo de Dios, arrepentido y creyente. Y así no hay excusa por el pecado, hermanos. No hay una excusa por el pecado. Pero lo que más me asombra del escrito es que una vida semejante a la de Cristo es accesible para todos nosotros. Una vida la cual Cristo tuvo en esta tierra, ese carácter perfecto, sin mancha de pecado, es accesible para todos nosotros. Entonces, la última generación que va a poder vencer el pecado
va a poder llegar al estado de Cristo aquí en la tierra, hermanos. La doctrina de la perfección en su plenitud no es una doctrina satánica como lo afirma Bouillon Jr., como lo afirman muchos pastores corporativos, que tristemente ya son pastores evangélicos totalmente, porque esa doctrina que ellos predican, como lo hemos visto en el video, no es una doctrina adventista, es una doctrina evangélica. Cristo vino con la naturaleza de Adán antes de la caída, con el cuerpo de Adán después de la caída, se enfrentó las batallas que Adán se enfrentó y muchas más, y vivió una vida perfecta sin pecado para mostrar a todo el universo. Adán pudiera ver, porque aquí estaba la acusación de Lucifer. No, Adán nunca pudo obedecer y Cristo mostró sí pudo. Y yo obedecí. Entonces, porque yo obedecí, tengo derecho a la vida, ahora se le doy mi vida a mis criaturas y yo voy a morir la muerte de ellos. Eso es gracia. Por eso Cristo es nuestro sumo sacerdote. Por eso yo no tengo que estar preocupado, soy perfecto o no soy perfecto. Quisiera ser perfecto, pero entiendo a través de la palabra de Dios que mi perfección está en Cristo. Ya hemos demostrado con las citas del Espíritu de Profecía que Cristo desenmascaró los engaños de Satanás, las cuales eran de que ningún hijo de Adán después de su caída podía guardar la ley de Dios. Y ahora Bouillon Jr. menciona, mi perfección está en Cristo y no en mí. Vamos a entender esa frase a la luz del deseado de todas las gentes. La página 278, el párrafo 2. El ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo. Como el Hijo del Hombre fue perfecto en su vida, los que le siguen han de ser perfectos en la suya. Jesús fue hecho en todo semejante a sus hermanos. Se hizo carne como somos carne. Participó de la suerte del hombre, aunque era el inmaculado Hijo de Dios. Era Dios en la carne. Su carácter ha de ser el nuestro. El Señor dice de aquellos que creen en Él. 2 Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces el ideal del carácter cristiano, nuestra meta, nuestro sueño, es el carácter semejante al de Cristo. Cristo estando aquí en la tierra fue perfecto. Entonces nosotros podemos ser perfectos en nuestra naturaleza. Y así Jesús participó de carne y sangre, como hemos mencionado en el libro de Hebreos, el capítulo 2, el verso 16, el verso 17, pero era Dios en la carne. Y lo que más me asombra del escrito, se nos llama a tener el carácter de Cristo. Su carácter ha de ser el nuestro. Entonces, la frase que dice Bouillon Jr., la perfección está en Cristo y no en mí, obviamente que Bouillon Jr. está diciendo que en Cristo está la perfección, pero yo nunca voy a poder llegar a ser como Cristo fue en esta tierra. Entonces, al decir esas palabras, yo lo comparo con muchos evangélicos que dicen, Jesús guardó el sábado por mí, entonces yo ya no necesito guardarlo. Algo así lo veo, algo así lo comparo. Porque aquí muy bien nos dice, el deber de todo cristiano es llegar a ser semejante al carácter de Cristo. Y aquí se nos llama a tener su carácter. Su carácter ha de ser el nuestro. Entonces esa frase, la perfección está en Cristo y no en mí, se entiende a que nosotros vamos a seguir ese ejemplo y también vamos a obtener el carácter de Cristo viviendo en nosotros. Que el Espíritu Santo pueda vivir en nosotros. A esa luz se entiende, no a la luz que Él dice, diciendo que nosotros nunca vamos a llegar a ser perfectos. No a ese entendimiento, porque es de la nueva teología. Miren esta cita. Christ Object Lessons es un libro en inglés, pero en español se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 265, el párrafo 2.
Dios aceptará únicamente a los que están determinados a ponerse un blanco elevado. Coloca a cada agente humano bajo la obligación de hacer lo mejor que puede. De todos exige perfección moral. Nunca debiéramos rebajar la norma de justicia a fin de contemporizar con malas tendencias heredadas o cultivadas. Necesitamos comprender que es pecado la imperfección de carácter. En Dios se hallan todos los atributos justos del carácter como un todo perfecto y armonioso. Y cada uno de los que recibe a Cristo como su Salvador personal tiene el privilegio de poseer esos atributos. En Dios se hallan todos los atributos del carácter perfecto y es nuestro privilegio poseer esos atributos. Ahora, para poder terminar con el estudio, voy a leer algunas citas del Espíritu de Profecía para poder tener en cuenta que nosotros debemos llegar a un estado de perfección así como Cristo estaba en esta tierra, porque Él nos llama a poder seguirle y también a obtener su carácter como lo hemos leído. Pero la nueva teología sabemos que se opone a la doctrina de la última generación de santos. Pero el conflicto de los siglos nos dice de la siguiente manera. Voy a dar lectura, la página 478, el párrafo 1. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Aquí la mensajera del Señor está hablando de aquellos que vivan en la última hora, o sea, de aquellos que vivan después del fin del tiempo de gracia. Aquellos tendrán que estar sus caracteres purificados de todo pecado. Entonces, al mencionar la hermana Huay caracteres purificados, obviamente que está mencionando que serían como Cristo estuvo aquí en la tierra. Y voy a seguir leyendo lo que dice el conflicto de los siglos, pero ahora la página 680 y 681. Si tú quieres buscar en el virtual, se encuentra en la página 607, el párrafo 3, porque recordemos, en cuanto a los libros, el libro físico y el virtual varían las páginas. Por eso muchas veces pongo entre paréntesis para que ustedes puedan buscar en el virtual, para que lo puedan encontrar de esa manera. Este capítulo es el capítulo 40. El tiempo de angustia titula el capítulo. Y vamos a poner toda nuestra atención a lo que vamos a leer. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiera sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Entonces, con esta cita podemos decir que la última generación sí va a poder alcanzar la perfección en Cristo, queridos hermanos, la cual este libro te dice que no. Tú nunca vas a poder alcanzar la perfección en Cristo, la cual este libro te dice que la generación final nunca va a poder alcanzar el estado de impecabilidad que Cristo tuvo aquí en la tierra. Pero muy bien hemos leído el conflicto de los siglos. Y aquí la mensajera del Señor cita Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Y podemos ver que esta cita se puede cumplir en el carácter de aquellos que van a vivir en la última generación. Porque aquí la mensajera del Señor dice que esa va a ser la condición que se va a encontrar la última generación. O sea que ellos van a poder decir, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. La última generación va a tener el carácter de Cristo, queridos hermanos. Va a poder vivir una vida de santidad y una vida de perfección, porque en Jesús había una vida de santidad, había una vida de perfección en Cristo Jesús. Es verdad que la naturaleza pecaminosa va a seguir
hasta la segunda venida de Cristo. Y cuando el cuerpo corruptible se vista de incorruptibilidad, va a ser cuando Cristo nos transforme a un cuerpo glorificado. Pero hasta la venida de Cristo, desde el fin del tiempo de gracia, ellos van a vivir una vida de santidad, porque así lo dice el Espíritu de profecía. Dice, esa es la condición que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Esa es la condición, la cual este libro te dice no. Esa no es la condición de la última generación de cristianos, la última generación de santos. Y todo este viento de doctrina al rechazar la perfección cristiana ha sido por rechazar la naturaleza de Cristo. Todos aquellos teólogos que hemos visto el día de hoy, tristemente, queridos hermanos, es solamente una muestra de toda la apostasía que hay dentro de muchas iglesias y también de iglesias de sostén propio. Iglesias de sostén propio que deberían estar predicando la verdad presente de la perfección cristiana, del carácter de Cristo, del carácter que los últimos santos van a alcanzar en esta tierra, están predicando lo mismo que las iglesias caídas de Babilonia. Voy a dar lectura a esta última cita para poder terminar con este estudio. La cita se encuentra en Letters and Manuscripts, el volumen 17, el año 1902. El método de Cristo para impartir la verdad. También se encuentra en el libro El Evangelismo, la página 52, el párrafo 4. Y dice de la siguiente manera. Peligros terribles se presentan ante quienes tienen responsabilidades en la causa de Dios. Peligros cuyo pensamiento me hace temblar. Pero llega la palabra, mi mano está sobre el volante, y no permitiré que los hombres controlen mi obra en estos días. Mi mano está haciendo girar la rueda, y mi providencia continuará ejecutando los planes divinos, independientemente de las invenciones humanas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cumplirán la ley del cielo. Estas tres grandes potencias se han comprometido a destruir los inventos de mentes humanas idólatras. Han puesto los infinitos tesoros del cielo a las órdenes del pueblo de Dios que lucha. A medida que una mano divina hace girar la rueda, la filosofía de los hombres más sabios que trabajan en contra de mis propósitos se volverá intrincada y confusa. Pesan terribles ayes por aquellos que tienen responsabilidades en la causa de Dios, los ministros, los pastores, nosotros los que nos dedicamos a predicar el Evangelio. Y la hermana White estaba viendo ese aspecto y ella dice, peligros cuyo pensamiento me hace temblar, pero llega la palabra diciendo, yo estoy al volante. Eso quiere decir que nuestro Señor Jesús está al control de todo, hermanos. Y lo que más me asombra es que los tres poderes del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se han comprometido para destruir esas mentes idolátricas, esas mentes que están engañando hoy a muchos hombres, están engañando a la membresía, están engañando a la hermandad. Los tres poderes se han comprometido y muy pronto el Señor vencerá, hermanos, porque está al control de su mano. Y nosotros solamente somos sus servidores y queremos hacer su voluntad. Y por eso presentamos estos temas. Yo no estoy en contra de ninguno de los que he mencionado. O sea, hablando de carácter. No, hermanos. Más bien yo quiero mostrarles la verdad para que no caigan y no caigamos en vientos de doctrina. Porque nuestra salvación está en juego. Estamos viviendo en tiempos finales. Y Cristo no ha venido porque no ha hallado a un pueblo que pueda reflejar su carácter. Y es por falta de estos temas. Estamos en una condición de frialdad, una condición de tibieza, una condición de mundanalidad. Y necesitamos realmente poder ver estos temas como temas de salvación, de la perfección cristiana, de la naturaleza de Cristo que estuvimos tratando todo este tiempo en el canal. Y así se cumplirá, queridos hermanos, en la última generación. Apocalipsis 14:5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Tú quieres ser parte de aquellos 144,000 que van a vivir sin intercesor? ¿Que van a vivir una vida de carácter la cual Cristo tuvo en esta tierra? Yo realmente quiero ser parte de ese grupo, hermanos. Quiero ser parte de aquellos que van a triunfar y van a cantar el cántico del Cordero cuando Cristo venga.
Esforcémonos para ser parte de ese grupo de salvados que van a reflejar ese carácter de Cristo aquí en la tierra. Pero solamente aquellos van a ser los que van a tener la sana doctrina, que no se han contaminado con el vino de Babilonia, y van a ser sin mancha delante del trono de Dios. Para poder terminar, vamos a hacer una oración. Vamos a clamar al Señor y que Él nos dé entendimiento y todo lo que hayamos estudiado hoy se pueda quedar en nuestro corazón para poder alcanzar la vida eterna. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te agradecemos por el tema que hemos escuchado, el tema que nos has dado. Te pedimos, Señor, que puedas ayudarnos a abrir nuestros ojos para no caer en vientos de doctrina, para estar siempre firmes, anclados en la roca que es Cristo Jesús. Muy pronto nuestro Salvador vendrá y necesitamos estar preparados. El diablo ha descendido para engañar a muchos y está engañando a muchos con sus servidores, pero te pedimos, Señor, que puedas ayudarnos a no caer en los vinos de Babilonia y siempre predicar la sana doctrina para no hacer caer a otros también. Te pido por aquella hermana, aquel hermano que siempre escucha los videos, puedas guardarle de todo mal y podamos ser participantes de la naturaleza divina, la cual nos has dado la promesa en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo pedimos. Amén.